Bueno, empezamos, son las 11:30. Buenos días y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Sergio Girvés, soy el director de la oficina de Zabala Innovation Consulting en Valencia. En primer lugar, agradeceros a todos los asistentes el esfuerzo y el interés mostrado en el webinar. Tenemos inscritos más de 120 personas, comentábamos ahora, con lo cual, pues bueno, ha suscitado interés. Y bueno, vivimos, como sabéis, tiempos complicados a todos los niveles, derivados de la pandemia, con mucha incertidumbre sobre cómo van a evolucionar las cosas, tanto a nivel sanitario como económico. Y bueno, por todo ello, pues en nuestro caso, en nuestro ámbito, pues hemos querido organizar este webinar informativo para dar a conocer pues las novedades en materia de ayudas de I+D+I y de inversión para empresas de la Comunidad Valenciana. La idea es comentar tanto las nuevas medidas que han ido saliendo en estas últimas semanas como la situación de las convocatorias ya cerradas. Y para ello, pues bueno, tenemos la suerte de contar, ya estáis viendo las personas, con un cartel pues de auténtico lujo, con representantes de los principales organismos a nivel regional y de expertos que, bueno, nos ayudarán a resolver y a contestar pues muchas de las dudas que se plantean las empresas actualmente en este ámbito. En este sentido, pues bueno, mi agradecimiento también a los ponentes por su implicación y su excelente disposición en participar. Os resumo la agenda de la jornada. Vamos a tratar de ser precisos en los tiempos. Entonces, a ver, empezamos con esta breve introducción. Posteriormente daré paso a mi compañero Fernando Pérez, director del área nacional en Zabala, que nos contará un poco tanto el impacto general como la situación y las novedades a nivel estatal. Posteriormente ya pasaremos a las novedades a nivel regional, empezando por Javier Mínguez, jefe del área de empresas y asociaciones del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, que nos comentará pues, todas las novedades en materia de ayudas de IBACE. Posteriormente, Elena Oviedo, jefa de la unidad de digitalización de la Agencia Valenciana de la Innovación, nos comentará las novedades respecto a las ayudas de la AVI. Y por último, Cristina Monge, secretaria general de la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico, pues que nos comentará un poco pues, las novedades relacionadas con las convocatorias de industrialización para los diferentes sectores productivos de la comunidad. Y acabaremos con una ronda de preguntas de pues, alrededor de un cuarto de hora. Entonces, una serie de recomendaciones y aspectos operativos para el buen funcionamiento del webinar. En primer lugar, bueno, ya estáis viendo que los micrófonos y las cámaras de los asistentes las tenéis desactivadas, fundamentalmente para evitar interferencias y no saturar la conexión. Lo que sí que os pedimos es que, pues bueno, las preguntas que os vayan surgiendo durante las exposiciones, que las vayáis planteando a través de la herramienta de la aplicación, indicando, si es posible, pues tanto vuestro nombre como el ponente al que van dirigidas, y una vez finalicen todas las ponencias, en esta ronda de preguntas que habíamos comentado, pues iremos asignando cada una de ellas a la persona en concreto. Ya para finalizar mi parte, una breve introducción de quién es Zabala, fundamentalmente para los que no nos conozcáis. Somos una consultora que nos dedicamos a gestionar la I+D+I de las empresas, aunque también trabajamos para centros tecnológicos y universidades, y esta gestión pues la hacemos principalmente a través de la tramitación de ayudas, tanto a nivel financiero como a nivel fiscal, y tratando de abarcar todos los ámbitos, tanto el ámbito regional, fundamentalmente a través de las convocatorias de IBACE, de la AVI o de las consellerías, ámbito nacional, con las ayudas de FEDETI, ministerios y otros, y también, pues bueno, el ámbito europeo, pues con el 2020, el Futuro Horizon Euro, Programa LIFE, etc. Actualmente, bueno, podéis ver aquí las cifras, somos más de 270 personas en 13 sedes, dedicados, pues bueno, a optimizar las ayudas que pueden recibir las empresas. Aquí podéis ver un poco el resumen de nuestros números en convocatorias y demás. Y bueno, aprovechar también para comentaros que actualmente, pues aprovechando pues, un poco con toda esta ola de solidaridad de la pandemia, pues estamos ofreciendo también un servicio de diagnóstico gratuito para empresas en materia de, pues en nuestro ámbito, ¿no? En materia de competitividad y ayudas,
por lo que os invitamos a que si tenéis interés, contactéis con nosotros y vemos opciones. Y sin más, son 11:35, con lo cual nos metemos ya en harina y doy la palabra a Fernando Pérez, que comentará las novedades a nivel estatal. A ver, cambio de presentador y te doy, Fernando, la palabra. Vale. Perfecto. Voy a compartir. Vale. Vale, ahí estáis viendo la pantalla, ¿no? Perfectamente, sí, adelante. Vale, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Sergio, por la introducción. Muchas gracias también y buenos días a todos los asistentes al seminario. Como bien ha dicho Sergio, bueno, yo soy Fernando Pérez, el director del Área Nacional de Proyectos de Zabala. Entonces voy a comentaros brevemente una serie de novedades de los diferentes organismos en el ámbito de las ayudas de I+D+I de los organismos públicos. A nivel general vamos a hablar de plazos, de las medidas que están tomando en los diferentes plazos que están tomando los organismos estatales y de las nuevas medidas. Bien, empezamos por la parte de plazos. Comentaros que la parte de, en lo que respecta al el estado de alarma en el que estamos inmersos, vino aprobado a través del Real Decreto 463/2020 que replicó recogía la parte de una declaración del estado de alarma en la cual se paralizaban todos los plazos y todos los procesos administrativos. ¿Esto qué implica en la práctica? Que a efectos cualquier procedimiento que tuviéramos en cualquier convocatoria a nivel de presentación de subsanación, pues que se ha paralizado hasta que acabe el estado de alarma. Ya sabéis que tenemos el estado de alarma, como bien está puesto ahí, hasta el día, en principio, 10 de mayo, ¿vale? Con las cuatro declaraciones que ha habido, un total de 57 días que tenemos a día de hoy de declaración del estado de alarma. Entonces, bueno, esto incidiros que es para todo el sector público y a efectos, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la práctica es una parálisis del contador que podemos tener para cualquier trámite administrativo. Hubo luego determinadas excepciones que salieron en el Real Decreto 465/2020 que determinados procedimientos administrativos en el ámbito de afiliación, liquidación y cotización a la seguridad social o los plazos tributarios pues que no afectan directamente esta parálisis. Pero, como bien se indica en la presentación, es importante revisar cada convocatoria. Es decir, no automáticamente no nos fiemos de esos 57 días sumando o, bueno, teniendo en cuenta pues que si yo tenía X días, voy a sumar una vez que acabe el periodo de alarma los 57 días de la presentación, sino que cada convocatoria es importante que revisemos cada convocatoria porque cada organismo está publicando unos plazos concretos en cada convocatoria, ¿vale? Siempre ajustados a este Real Decreto, que, como bien digo, afecta a todo el sector público. Bien, en cuanto a los organismos de la materia de ayudas en las cuales estamos hablando en este webinar, que son principalmente, como bien he dicho al principio, I+D+I, innovación y parte de inversión. Entonces, CEDETI, bueno, ya sabéis que tiene dos tipos de convocatorias, unas convocatorias que son las que se publican vía BOE. Fernando. Sí. Sí, disculpa que te interrumpa. Creo que no vemos tu presentación. No estáis viendo mi presentación. No, pensaba que era cosa mía, pero no. Te vemos, pero la hemos visto por un momento. Pues no he tocado nada. No la estamos viendo desde el inicio casi, ¿eh? Ahora. A ver, ¿ahora? Pero se va. Ahora sí, y la vemos... o sea, no la vemos en formato, lo vemos como la ves tú, vamos, con las siguientes y tal, pero bueno.
No, a ver, pues no he tocado nada en principio. Vale, bueno, ahora vemos por lo menos en pequeño, Bueno, pero bueno, vemos, ¿eh? lo veis en pequeño, es que no me sale el desglose de las distintas opciones que me salían ahí. Bueno, pues, si la Vale, no veis, pasa nada. Vale, sigue, sigue. vale. Bueno, pues la pongo así. O sea, así ahora veis, perdona Sergio, estáis viendo, o sea, lo que es en formato sin presentación, Sí, ¿no? Pero vemos en formato de presentación, eso es. Vemos formato de edición, que bueno, si la haces grande y tal, pues se ve que es lo importante. vale. No, es que no, utiliza esto. Como está ahora, bien, sigue, sigue. Venga, vale. Bien, perfecto. Entonces, bueno, lo que os comentaba, a nivel administración en CEDETI, que estaba en la parte de CEDETI, hay dos tipos de convocatorias. Las convocatorias que van vía BOE, que son convocatorias que directamente CEDETI generalmente son convocatorias que emite subvención a fondo perdido directamente. Entonces, en estas convocatorias está ajustada al Real Decreto del estado de alarma y, por lo tanto, los plazos pues se ajustan a estos 57 días de prórroga. Sin embargo, a destacar que, por ejemplo, pues salió publicada la convocatoria Neotec, una convocatoria para que ahora voy a entrar un poquito en términos generales en las novedades de CEDETI, ¿vale? Pero bueno, esta convocatoria es una convocatoria que se ha abierto en periodo de estado de alarma. Tenemos fecha de cierre 30 de junio de 2020 y esa fecha se mantiene. Para el resto de proyectos que no van vía BOE, CEDETI se rige por el contrato privado, entonces, bueno, está dando mucha flexibilidad para conceder aplazamientos en este sentido. Además, luego, por otro lado, en cuanto a los plazos, destacar que la Agencia Estatal de Investigación, entidad dependiente del Ministerio de Ciencia, bajo la cual hay ciertas convocatorias que me imagino que probablemente muchos de los asistentes tendréis convocatorias tendréis proyectos bajo estas convocatorias, que son retos de colaboración, retos de investigación o I+D de excelencia. Estas convocatorias, los plazos de ejecución de los proyectos se han prorrogado de manera oficial en aquellos proyectos que tenían un plazo de vencimiento entre el 17 de abril y el 30 de noviembre. El nuevo plazo de finalización es el 31 de diciembre, ¿vale? Una prórroga de oficio que en principio no hay que hacer nada y los proyectos automáticamente se prorrogan hasta ahí. Vale, si hubiera alguna necesidad en algún ámbito concreto, pues bueno, en este sentido, las ventanillas de la administración siguen abiertas si queremos presentar tanto subsanaciones como solicitudes de justificación o como lo que sea. Tanto los ministerios como el CEDETI siguen abiertas las ventanillas, aunque los plazos estén paralizados. O sea, esto es importante también que lo tengamos todos en cuenta. Vale, en cuanto a nuevas medidas, pues bajo estos reales decretos han salido diferentes medidas económicas que, bueno, pues están ligadas en diferentes ámbitos. Entonces, en primer lugar, la primera medida, las diferentes medidas que está tomando el Ministerio de Asuntos Económicos por aquellos préstamos que tengamos concedidos con esta administración, es importante que tengamos en cuenta que se puede tanto solicitar un aplazamiento de esos préstamos como una refinanciación. Entonces, si tenemos algún proyecto con esto pues aprobado en convocatorias, pues ya sea planes de competitividad, Reindus, AFI, en alguna de estas convocatorias que gestiona este ministerio a través de la Secretaría General de Pequeña y Mediana Empresa, se puede solicitar bien un aplazamiento, ¿vale? Cumpliendo esas condiciones, ¿vale? Cuando la fecha de vencimiento de la próxima cuota del préstamo sea anterior al 13 de septiembre y cuando la crisis sanitaria, bueno, pues hay que presentar un informe motivado que la crisis que tenemos ahora con el COVID, pues realmente implica una necesidad de solicitar un aplazamiento, ¿vale? Es un trámite relativamente sencillo que se puede solicitar para aquellos préstamos cuya devoluciones entren entre el 13 de marzo y el 12 de septiembre. Además, se puede solicitar una refinanciación que básicamente es una solicitud de aumento del plazo de amortización o aumento del plazo de carencia. Y también se pueden solicitar en aquellos, o sea, estas dos líneas son para préstamos que tengamos ya concedidos con este organismo, pero en aquellos proyectos que están todavía
pendientes de resolución, ¿vale? Que sepamos ya que tenemos una resolución provisional, pero todavía no tenemos la resolución definitiva. Se puede solicitar una modificación para aportar garantías. Bueno, es un plazo ampliado ya hasta el 30 de noviembre del 2020. Bien, aparte de estas medidas directamente de este organismo en cuanto a medidas financieras, pues bueno, también están publicándose ayudas directas. CDT voy a entrar ahora un poquito en detalle para que tengáis unas pinceladas de las ayudas que está dando CDT. Destacaros también que el Instituto de Salud Carlos III fue la primera gran medida de ayudas directas que salió con una bolsa de 24 millones de euros para diferentes proyectos de I+D relacionados con temas del COVID-19. Además, bueno, pues el Ministerio de Industria también tiene pendiente sacar diferentes convocatorias. Ahora, pues estará al caer ahora en el mes de mayo la convocatoria de AFI de este año para financiar inversiones, que está pendiente pues de ver bajo qué condiciones también financieras se va a publicar. Por eso, bueno, pues está pendiente de publicación, pero también estad muy atentos porque aquellas empresas que vayáis a hacer ciertas inversiones os puede interesar. Asimismo, también está pendiente la convocatoria de tecnologías habilitadoras digitales, también dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, que se publicará en breve. Son dos convocatorias tradicionales, no son convocatorias nuevas, estas que estoy hablando, ¿vale? Pero bueno, son convocatorias que pueden ayudarnos a las empresas en nuestras necesidades de financiación y para el desarrollo de determinados proyectos. Además, bueno, esta presentación se pasará y ahí os he facilitado dos links directos, tanto del Ministerio de Derechos Sociales como del Ministerio de Asuntos Económicos, donde podéis ver las diferentes medidas que van publicando en determinados ámbitos, no solo los que estamos hablando en este webinar, sino en otros ámbitos. También están recogidas estas que os he mencionado, pero bueno, ahí tenéis acceso, va publicando el Ministerio constantemente las novedades. ¿Vale? Además, a nivel europeo, pues lo que os he comentado, aunque no vamos a entrar a nivel europeo, pero sí que Europa pues está lanzando diferentes medidas al respecto también. En el ámbito de la I+D+I vienen sobre todo ligadas por una ampliación en los plazos de algunas convocatorias y luego pues por la publicación de un marco temporal nuevo de ayudas que ahora os voy a comentar un poquito más adelante. En cuanto a novedades de CDT, básicamente, de esas dos convocatorias, de esos dos tipos de convocatorias que os decía al principio, en convocatorias abiertas, ¿vale? Las que se rigen por el derecho privado de CDT, básicamente, pues han sacado 5 medidas principales, ¿vale? Estos para proyectos I+D, Cervera, 100, LIC y LICA. Son convocatorias que financian proyectos I+D o incluso inversión en algunos casos. Las medidas que ha tomado son, en primer lugar, una extensión de garantías. Esto es importante para muchas empresas que igual teníais una necesidad de un proyecto que os limitaba la necesidad de avales que pide CDT para cualquier proyecto. Pues bueno, pues ha destinado un fondo concreto con esos límites de ayudas que podéis ver ahí en función del tamaño de empresa. Y tanto pymes como midcaps pueden quedar exentas de aportar determinadas garantías pues cuando la educación de la empresa y el proyecto cumpla con la solvencia económica mínima exigida por CDT. Esto es para proyectos que sean aprobados a partir del día 14 de marzo, a partir del día del establecimiento del estado de alarma. Además, pues en aquellos préstamos concedidos se está dando una flexibilización, no cobran intereses de demora, es decir, podemos aplazar determinados pagos. En los plazos de justificación se ha ampliado un mes el periodo de justificación y aquí también os animo a estar atentos constantemente porque CDT en este sentido, al ser regidos por un ámbito privado, está sacando constantemente modificaciones. Luego, está siendo muy rápido y muy ágil en la evaluación de proyectos. Esta parte del Fast Track es simplemente una evaluación rápida que está haciendo CDT dando prioridad a proyectos relacionados con el COVID-19 directamente, ¿vale? Está siendo muy rápido, proyecto que entra, se ponen en contacto enseguida con la empresa y el proyecto se trata de agilizar y se aprueba lo más rápido posible. Y luego comentaros, importante, esta línea de directa de expansión, que es una línea que financia inversiones principalmente para empresas, que se ha ampliado a todo el territorio nacional, con algunas excepciones que tendríamos que ver en cada caso, ¿vale? Pues igual en determinadas ciudades, grandes ciudades, que no está contemplado, pero hasta ahora que estaba únicamente limitado a determinadas comunidades autónomas,
se ha ampliado a todo el territorio nacional, entonces es una buena línea importante para poder financiar inversiones. Son préstamos blandos con determinados tipos de tramo no reembolsable, que es una especie de subvención bruta equivalente, que ronda entre el 5 y el 10%. Entonces es una muy buena oportunidad para financiar estas inversiones. Vale, en cuanto a las otras convocatorias de concurrencia competitiva, que son convocatorias las que antes denominaba vía BOE, que son la convocatoria misiones para proyectos de I+D, convocatoria Cervera, Neotec, Eurostar, Seranet. Básicamente, las medidas que ha tomado CETI es la suspensión de plazos administrativos, como he mencionado antes. Ha publicado la convocatoria Neotec con 25 millones de euros. Esta es una convocatoria tradicional que se venía publicando los últimos años. CETI ha aprovechado y la ha lanzado ya este año, ¿vale? Con fecha de cierre 30 de junio, como os he mencionado antes. Entonces, esto es importante si sois alguna empresa que haya sido creada, o sea, que tenga una fecha de creación de más de 6 meses o menos o que tenga menos de 3 años de creación, puede encajar dentro de esta convocatoria. Es una convocatoria que financia con subvención a fondo perdido proyectos de planes de empresa. ¿Vale? Entonces, pero únicamente es para este tipo de empresas, lo que os digo, entre 6 meses y 3 años de creación. Y luego, por último, también el programa Invierte es un programa que financia o que promueve la participación mediante capital riesgo de determinadas entidades, pues ha modificado determinados plazos, así como la inversión mínima de este programa, que podrá ser de 250.000 euros. Entonces, aquí también, si sois una empresa que os puede interesar este tipo de capital riesgo, de inversión en capital riesgo, pues os puede interesar esta medida. Bien, por último, como os he mencionado antes al principio, marco temporal de ayudas. Oiréis también este tema que ha sacado la Unión Europea. Es un marco bajo el cual permite a las entidades públicas sacar determinadas ayudas bajo un marco especial. Esto a efectos prácticos en las empresas que supone que si hay una ayuda que vaya a sacar a nivel estatal algún organismo, como por ejemplo CEDETI ahora tiene previsto sacar una nueva ayuda que no la he puesto ahí, porque todavía no la han lanzado ni todavía la tienen, simplemente la están gestionando y está previsible que salga entre esta semana y la que viene, que es para financiar proyectos relacionados con el COVID-19. Estará regida seguramente bajo este marco temporal. Entonces, lo que va a suponer es que para nosotros, empresas, tenemos que estar muy atentos que si solicitamos una ayuda que esté regida bajo este marco temporal, no podremos superar un límite de 800.000 euros en la solicitud de ayudas de este tipo, ¿vale? O sea, los que estéis habituados a las ayudas de minimis, que limitan a 200.000 euros, en este caso, pues está limitado a esos 800.000 euros. Es un tipo de ayuda bajo un marco temporal diferente que permite pues sacar ayudas en estos ámbitos que a continuación os presento, ¿no? Son ayudas en temas pues que permite sacar subvenciones, préstamos y ventajas fiscales. También va a permitir a las entidades públicas sacar ayudas en garantías, en bonificación de intereses de préstamos, bueno, pues diferentes herramientas financieras que van a poder usar las administraciones públicas para poder ayudar a incentivar la inversión en determinados ámbitos, ¿vale? Para las empresas. Bien, y por último, ya para finalizar, destacar en cuanto a nuevas medidas también hay una línea de avales que ha sacado el ICO, que está gestionando el ICO. Ya sabéis que los avales del ICO van gestionados directamente a través de entidades financieras. Entonces, esta es una ayuda de ICO para avales para cubrir tanto nuevos préstamos como renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos, ¿vale? Desde el 18 de marzo del 2020. Y también es una buena oportunidad para poder aprovecharnos de esta línea de avales que ha sacado específicamente el ICO, ¿vale? Y, bueno, destacaros que son 100.000 millones de euros que tienen destinado. Ha sacado primero una línea de 20.000 millones de euros, ¿vale? Que está teniendo mucho interés. Y bien, y hasta aquí la parte de ayudas nacionales. Entonces, bueno, ya disculpad que no hayáis podido verlo esto en pantalla completa, pero bueno,
espero que hayáis podido seguir bien la presentación. Si tenéis cualquier novedad, pues bueno, al finalizar podéis dejar a Sergio nuestros emails y bueno, podéis contactar con cualquiera de las personas de Zabala que os podremos asesorar en cualquiera de los ámbitos o dudas que tengáis al respecto en la Perfecto. Muchísimas Gracias, Fernando. Sí que tenemos alguna pregunta, pero como hemos comentado, la haremos al final. Pasamos ahora con Javier Mínguez de IBACE para que nos cuente las novedades en ayudas de IBACE. Todo tuyo, Javier. Sí, hola. Creo que me veis. No sé si puedo compartir la presentación. A ver. No sé si estáis viendo la presentación. No, la has quitado, estaba, pero... Creo que la tengo activada ahora, ¿no? Ahora Vale. sí. Muy bien. Bueno, pues gracias por la iniciativa y luego, pues en cualquier caso, Sergio, si ves que me voy de tiempo, yo creo que lo que tenemos previsto es en torno a unos 8 o 9 minutitos, por lo que voy a ser rápido, breve y centrarme un poco en los principales mensajes, ¿no? Bueno, en esta pantalla estáis viendo un poquito lo que es las principales acciones que IBACE viene tomando. Se han querido representar directamente accediendo al portal de IBACE. Tenéis una entrada especial en la que se puede apreciar, pues bueno, acciones tanto en materia de servicios como acciones en materia de informativas o de ayudas que, bueno, hemos venido desarrollando un poco, pues bueno, a iniciativa de la directora general de IBACE y del propio conseller, pues bueno, intentando de alguna forma contribuir a mejorar la situación del tejido productivo, ¿no? Entonces, pues bueno, como bien habéis comentado antes, el tema de plazos es importante. Hay convocatorias que efectivamente por el estado de alarma han sufrido modificaciones en sus plazos. No voy a entrar en el detalle de cada convocatoria, la información está publicada en la web. Por suerte, las líneas de I+D+I se cerraron justamente los plazos de solicitud antes del estado de alarma, con lo que eso ha permitido que, bueno, después de incorporar la actividad del teletrabajo totalmente en la actividad corriente de IBACE, pues estemos de alguna forma avanzando y a buen ritmo en lo que es la instrucción y evaluación de proyectos del 2020, ¿no? Por otra parte, iniciativas tipo servicio, más de plataforma de colaboración, de proveedores de soluciones o de materias primas para atender productos de extrema necesidad en el marco de la alerta sanitaria. En colaboración con la red de institutos tecnológicos hemos desarrollado un servicio, una plataforma de entrada que de alguna forma permite conectar oferta y demanda, ¿no? Y luego, pues en materia europea, etcétera, pues bueno, toda una serie de medidas que queremos que de alguna forma contribuyan a mejorar la situación de las empresas. Sí que es verdad que bueno, uno de los puntos cruciales o más importantes ya no es solo las acciones que como consecuencia del COVID estamos tomando, sino un poco el énfasis que estamos dando a lo que es la gestión de lo que tenemos ahora en estos momentos en cartera. Es decir, tenemos un volumen elevado de proyectos en fase de tramitación de las convocatorias de 2020, tal como podéis apreciar en esta diapositiva, pues por los diferentes grupos de programas, tanto en la parte de la actividad de la I+D como de innovación o de digitalización, pues estamos hablando de cerca, vamos, prácticamente 1000 propuestas de proyectos que vienen a representar, pues bueno, una inversión inducida. Se ha movilizado pues una inversión de cerca de 100 millones de euros en proyectos. Efectivamente, estos proyectos ahora están en fase de evaluación. Previsiones, pues bueno, el programa de digitalización, por ejemplo, el Digitaliza, un programa que ya podéis apreciar que tiene éxito, es el que justamente está en la parte inferior, con 440 propuestas, pues bueno, está siendo evaluado actualmente y confiamos en que podamos empezar a adjudicar, que adjudicaremos antes de verano. Previsiblemente, pues bueno, intentaremos que sea en el mes de junio. El programa Createc de creación de empresas tecnológicas, que era una convocatoria dotada con presupuesto del año 2019, pero que se convocó a finales del
del 19, pues bueno, también tiene un volumen de propuestas muy interesante y la adjudicación también está prevista antes de verano. Y luego ya el resto de programas, por ejemplo, la línea de innovación con sus 4 actuaciones subvencionables de producto, proceso, tecnológica y 4.0, pues intentaremos que esté adjudicado para el mes de octubre y la línea de I+D en noviembre. Entonces, un poco la previsión y el esfuerzo, el primer esfuerzo en esta situación de crisis se centra en seguir con la actividad que veníamos realizando y de alguna forma intentar acelerar el proceso de evaluación y adjudicación. Pero también si miramos atrás, es decir, a esos proyectos ya ejecutados, esos proyectos ya justificados por parte de las empresas, pues efectivamente tenemos, actualmente estamos verificando proyectos y estamos proponiendo pagos. También pagos de anticipos de subvención, de convocatorias del 19 de aquellas empresas que nos solicitaron anticipo y, bueno, también estamos procediendo a dar respuesta en ese sentido, ¿no? Es decir, el mensaje que quiero transmitir es tranquilidad en el sentido de que, bueno, que podéis seguir apostando por IBACE, confiar en su actividad y que seguimos manteniendo la actividad en dicho sentido. Proyectos de 2 convocatorias de 2017 que quedaron justificados, bueno, que se justificaron en el año 2018, efectivamente ya han sido verificados y prácticamente todos ellos pagados y los que no estarán a punto, ¿no?, de recibir esas transferencias. Y ahora ya estamos volcados en materia de verificación en proyectos del 18 y en algunos del 19, porque no todos los proyectos convocados en el 2019 se han concluido. Es decir, de hecho, habréis visto publicadas ampliaciones de plazo de I+D de innovación, de plazos de ejecución y justificación en el portal web. Es decir, primer mensaje, tranquilidad en cuanto a que se sigue la actividad. Segundo mensaje, el portal web y su consulta es fundamental para ver ese cambio de posibles plazos y novedades. Y luego, por otra parte, pues bueno, saltando un poco a lo que es como una de las novedades o una de las medidas que hemos puesto en marcha de alguna forma para dar respuesta a lo que es más concreta la situación de emergencia y siendo conscientes de que en las empresas uno de los principales escollos con los que se puede encontrar actualmente es la necesidad de tener que identificar y desarrollar actividades más en el ámbito del teletrabajo que en el ámbito presencial. Es por lo que aprovechamos la existencia de nuestras bases reguladoras del plan de I+D+ empresarial, utilizando el formato de la convocatoria de digitalización, de la última convocatoria de digitalización de IBACE, pero adaptándola a lo que es el apoyo a proyectos de implantación y puesta en marcha de soluciones innovadoras que faciliten el teletrabajo en las pymes. Es una convocatoria que se lanzó hace una semana con un presupuesto de 5 millones de euros, que tiene unos plazos de presentación de solicitudes actualmente abiertos y que se cierran en el día 26 de mayo, que bueno, va a permitir va a tener unas condiciones en cuanto a intensidades de apoyo similares a Digitaliza. Estamos hablando de intensidades de hasta un 40% de ayuda para pequeña y microempresa y un 30% para medianas, que a diferencia de Digitaliza original, tiene una medida de posibilidad de anticipo de las ayudas, una vez hayan sido adjudicadas, con unos avales y unas condiciones bastante interesantes para las empresas. Estamos hablando de plazos de ejecución de proyectos desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 y plazos de justificación pues en mayo de 2021. No son proyectos de digitalización, insisto, son proyectos que la filosofía de estos proyectos que queremos apoyar es la implantación de sistemas de teletrabajo. Y es cierto que eso implicará incorporación de soluciones innovadoras que pueden ser de acceso remoto a redes corporativas o facilitadoras de trabajo en grupo con incorporación de diferentes aplicativos que lo permitan, operaciones también a nivel industrial, operaciones remotas, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de soluciones que en definitiva simplifiquen, eliminen la operación presencial en aquellas partes en las que las empresas pues, bueno, puedan ser críticas.
Bueno, yo creo que un poco por concluir, porque creo que ya estoy fuera de tiempo prácticamente, indicaros que también hay previsto el lanzamiento de otra convocatoria más orientada a lo que es el apoyo a inversión innovadora, o mejor dicho, a producto innovador. Es una actuación muy similar a la actuación que ya conocéis, InnovaPro, innovación de producto, pero orientado a nuevos productos mejorados, innovadores, que hay empresas que han hecho una apuesta últimamente y empresas que lo van a hacer en el corto plazo de definir, diseñar y poner en el mercado nuevos productos que contribuyan a dar, por una parte, respuesta a emergencia sanitaria, pero por otra parte también a una gama de producto innovador que va a ser necesario en el nuevo contexto en el que posiblemente nos vamos a tener que desarrollar a futuro. Bueno, sin robaros más tiempo, agradeceros vuestra presencia telemática y si acaso, pues Sergio, doy paso ya al siguiente ponente. Muchas gracias. Vale, pues sí, directamente Elena, cambio el presentador. Creo que lo tienes, ¿no? Lo tengo, a ver, un momentito. Sí. Vale. Gracias, Javier. Creo que veis mi pantalla compartida. A ver, que lo ponga en modo Aún presentación. no. ¿No? Vale. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. Vale. Muy bien. Muy bien. Vale, pues en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por la asistencia y sobre todo gracias a Zabala por habernos invitado a este webinar. Por supuesto, es un placer compartir mesa virtual con Javier y con Cristina, viejos conocidos, y también con Fernando, que lo he conocido ahora. Muy bien. Como un primer arranque, os voy a contar brevemente los objetivos, las líneas de trabajo de la Agencia Valenciana de la Innovación, la AVI, por si alguno de los asistentes no nos conoce todavía lo suficiente. A ver, la agencia lo que pretende es transformar el modelo productivo de la Comunidad Valenciana, basándose en el crecimiento inteligente que se centraría en el fortalecimiento del sistema valenciano de la innovación. Para hacer ese fortalecimiento, lo que queremos es conectar a los distintos agentes que integran ese sistema valenciano, que están representados en este dibujo que veis. Es la forma en que nosotros representamos esa cooperación, porque lo que queremos es poner en contacto a los generadores de conocimiento y a las entidades que lo aplican, ese conocimiento, ¿vale? Antes de entrar en el programa específico de la llamada COVID-19, unas pinceladas también generales sobre qué pasa con nuestros programas durante este periodo. Por una parte, tenemos las ayudas que estaban ejecutándose de los proyectos de 2019 que eran bianuales. Entonces, hay proyectos que estaban en marcha y que su plazo de fin es a 31 de diciembre de este año. Se está valorando la posibilidad de hacer algún cambio ahí, pero todavía no hay nada definitivo. Sí que hemos visto que otros organismos han hecho prórrogas, tanto en la justificación como en la ejecución. Entonces, es algo que se está valorando, pero todavía no os puedo dar una respuesta concreta. En cuanto a las evaluaciones de las justificaciones, perdón, la revisión de la justificación de los proyectos del 19, seguimos trabajando también con esas justificaciones y la intención es pagar como si esto no estuviera pasando, porque nosotros seguimos trabajando todos telemáticamente. Con lo cual, eso sigue su curso y esperamos poder pagar durante este año todas las justificaciones del 19. Por último, la convocatoria de proyectos de 2020. Sabéis que nuestro plazo de solicitud acabó el 14 de febrero, con lo cual teníamos ya todos los proyectos, habíamos empezado a requerir documentación y, claro, ¿qué ha ocurrido? Que hay gente que sí que le ha pillado el estado de alarma a mitad de ese periodo de subsanación de esos requerimientos. Obviamente, esos plazos de requerimientos están suspendidos, pero nosotros los hemos seguido enviando para que quien tenga esa documentación disponible sí que nos la facilite y podamos seguir avanzando para que cuando volvamos a la normalidad podamos resolver lo antes posible. Nuestra intención es hacerlo antes de verano, poder resolver antes de verano, pero estamos un poco supeditados a todo lo que vaya pasando y a que nos vayan dando la documentación pendiente, ¿vale? Ahora ya me centro en
en el programa, en la llamada COVID-19, que no es una convocatoria al uso. Eso quiero destacarlo, que no es una convocatoria como tal. Por eso le hemos llamado llamada COVID-19. ¿Por qué? Porque lo que ha sido es un llamamiento al Sistema Valenciano de Innovación para invitarles a sugerir ideas que puedan ayudarnos a toda la comunidad a luchar contra el COVID-19. ¿Vale? Esta llamada la lidera la Consellería de Innovación. No es una ayuda propia de la AVI, no, es de la Consellería de Innovación. Lo que pasa es que nosotros, como parte de la Consellería, estamos apoyando y hicimos nosotros el primer llamamiento y la recogida de esas ideas. Hicimos un mínimo de procesado y luego se lo pasamos al grupo de expertos de la Consellería de Innovación. Además, ahí hay todo un equipo de asesoramiento, sobre todo es muy importante el asesoramiento ahí de la Consellería de Sanidad. Porque la mayoría de iniciativas están muy enfocadas a tema sanitario, como es lógico por la temática en la que nos encontramos. ¿Para quién iba dirigida esta llamada? Pues para agentes del Sistema Valenciano de Innovación de la Comunidad Valenciana que propongan soluciones innovadoras que nos ayuden en esta lucha, tanto en la lucha directa contra el COVID como con los efectos que pueda dejarnos, ¿vale? ¿Cuáles eran los requisitos para participar en esta llamada? Como digo, es una llamada, no es una convocatoria al uso, con lo cual tampoco son unos requisitos estrictos, cerrados y demás, pero sí unas recomendaciones, ¿vale? Se buscaban soluciones innovadoras maduras, con un TRL igual o superior a 9. Supongo que la mayoría de gente que está en este webinar está habituado a hablar de TRLs, pero por si alguien no está habituado, el TRL es una escala que nos mide el estado tecnológico en el que está un proyecto. De manera que partimos de una investigación básica y llegaríamos partiríamos del estado 1, hasta un TRL 9, que sería cuando ya está preparado para el mercado, ¿vale? Entonces, nuestras soluciones queríamos que fueran TRL a partir de 6 y que no estuvieran todavía disponibles en el mercado. Y muy importante, que pudiesen implementarse a corto plazo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en el estado en que estamos lo que interesa es poder dar soluciones en breve. El periodo de solicitud de estas ayudas fue del 27 de marzo al 3 de abril. ¿Vale? Tuvimos únicamente una semana para enviar estas ideas y los criterios de evaluación han sido la calidad científica, la viabilidad, el nivel de maduración tecnológica, por supuesto, lo que comentaba del TRL, y que sea factible. Si un proyecto no es factible, ¿para qué lo vamos a financiar? A ver, que se me ha ido. Vale. Los temas sobre los que trataban estas ideas, pues era prácticamente todo el abanico de ideas que pueden ayudar en la lucha contra el COVID. Pero bueno, lo centramos, asesorados por unos expertos, por un equipo de expertos, lo centramos en equipos de protección, individuales o colectivos, la detección y destrucción del virus, una vez detectado, intervención y tratamiento, ventiladores, muy importante, ventiladores, pero que fueran soluciones nuevas, no los ventiladores tradicionales. Tema de disponibilidad, sistemas para detectar la disponibilidad de recursos y hacer diagnósticos por imagen. Estos temas siempre ayudándonos preferentemente de inteligencia artificial. Hay muchas soluciones con inteligencia artificial de las que nos han llegado, muy interesantes. También una serie de servicios no sanitarios, pero en el ámbito hospitalario, porque un hospital, aparte de los propios servicios sanitarios, tiene muchos más que podíamos ayudar a agilizar en estas circunstancias extremas. Y luego también la respuesta de la ciudadanía ante la crisis, ¿vale? Esto, como sabéis, ya tuvimos nuestro periodo de envío de estas solicitudes de ideas. Y quiero destacar la cantidad de ayudas, de solicitudes recibidas, 256 ideas. Hablamos de una semana, entonces es muy importante destacar ese dato porque eso quiere decir que el Sistema Valenciano de la Innovación está muy bien en cuanto a innovación, muy preparado para mandar ideas en un plazo tan rápido. Eso quiere decir que tenemos mucha materia gris y que estamos haciendo, creo que en general entre todos los agentes estamos colaborando a que exista esa materia gris y a que las entidades tengan esa rapidez, esa agilidad para proponer ideas. Además, muchas de esas ideas, aproximadamente la mitad, venían de empresas y muchas de ellas pequeñas. Otro aspecto destacable es que había muchas propuestas que eran en colaboración
algo que, como he presentado al principio, que es algo que nosotros defendemos mucho, esa colaboración entre los generadores de conocimiento y aquellos que lo aplican. Entonces, es muy enriquecedor ver que en propuestas donde no se exigía esa colaboración, realmente hay muchas entidades que han buscado esa colaboración. Estamos generando ese tejido y eso nos gusta. ¿Vale? Una vez analizadas estas propuestas, ¿qué vías se están poniendo en marcha para sacarlas adelante? Pues por una parte había proyectos que ya estaban maduros, que estaban ya en el mercado o listos para sacarlos. Nosotros lo que queremos apoyar es proyectos que necesiten un poco de desarrollo, pero si hay proyectos interesantes que ya están maduros, tampoco vamos a dejarlos ahí aparcados. Entonces, ¿qué hemos hecho? Facilitarlos a los organismos responsables de compras, de la Consejería de Hacienda y de la Consejería de Sanidad, para que ellos, si consideran que necesitan ese servicio, lo puedan comprar directamente. Por otra parte, hemos revisado a ver si podemos reorientar aquellos convenios que ya tenemos en marcha con centros de investigación, concretamente las UCIES, Unidades Científicas de Innovación Empresarial, son unos convenios de colaboración que tenemos directamente con los centros tecnológicos, con los centros, tecnológicos no, científicos, centros de investigación, y dentro de sus líneas de trabajo, algunos de estas ideas tenían cabida. Entonces, estamos reorientándolos para intentar encauzar por ahí estas propuestas de ayuda a COVID-19. Y en tercer lugar, la parte más interesante han sido son unas subvenciones en régimen de concesión directa. Cuando se convocó la llamada todavía no decíamos cómo lo íbamos a hacer porque todavía no se sabía, queríamos algo ágil que saliera enseguida, ¿vale? Entonces luego ya un comité de expertos de la BAP, la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, evaluó estos proyectos y los que vio muy interesantes de primeras y que ya tenían que ponerse en marcha, se llevaron directamente al Consell y se concedió en régimen de subvención directa. Eso salió en una resolución, os la dejo enlazada para como luego tendréis las presentaciones, y salieron 7 primeras propuestas con un importe de cerca de un poco más de unos 260.000 euros, ¿vale? Esos primeros 7 proyectos, esto se aprobó el 17 de abril y salió publicado en el BOE el 20 de abril, con lo cual esos ya van haciendo camino. ¿Qué pasa con el resto de propuestas? Pues se espera que haya otra tanda que agote todo el presupuesto restante que probablemente se aprobará en el Consell de este viernes. Digo probablemente porque sabemos que en el Consell a veces hay temas más urgentes, hay veces que hay otros menos, entonces no sabemos si el tema entrará o no entrará, no podemos estar 100% seguros. Pero la previsión es que este viernes el Consell apruebe el resto de proyectos el resto de proyectos que se aprobarían dentro de esta llamada y serían también con subvención directa. ¿Cómo se están aprobando? Pues en esta primera resolución, mira, aquí tengo el presupuesto que comentaba antes, 252.000 es lo que se ha aprobado ahora, 253.000. Se están aprobando proyectos de hasta 100.000 euros por proyecto, el máximo que se está concediendo es esto, y aquí he puesto los gastos que se están financiando, ¿vale? Para tener una idea de lo que se está financiando en estas líneas. En cualquier caso, se habla previamente con las entidades beneficiarias, sale esa resolución y luego tiene un periodo para aceptar o no aceptar la ayuda. ¿Vale? Entonces, la buena noticia es que seguramente en breve tendremos muchos más proyectos. La estimación es que fueran unos 30, ya han salido adelante 7, pues el número restante seguramente salga este viernes adelante y lo conozcamos pues sábado o lunes cuando lo publiquen en el diario oficial. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Luego cualquier duda. Gracias, sí. Elena. Y sí. Pasamos a Cristina. Cristina, no te vemos de momento. Bueno, de momento te voy convirtiendo en presentadora. Perfecto. Estoy. Sí, pero no te vemos, ¿eh? No. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Y vemos tu escritorio con esa sonrisa de Elena. Fenomenal. Ok, pues muy bien. Aquí estamos entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Primero por la convocatoria de este webinar, que solo por su audiencia ya demuestra lo importante que era celebrarlo y el interés que ha suscitado, y bueno, a Zabala en particular por su organización y al resto de participantes que, como bien decía Elena, muchos somos viejos conocidos. Veo que no soy capaz de ver, a ver si cierro aquí para que podáis ver completamente la presentación. Bueno, lo iré moviendo y así. Se ve perfecto, Cristina, se ve perfecto. Perfecto. Voy a ser muy breve porque realmente pues, no tengo tanto contenido que contar como mis compañeros. Me voy a centrar fundamentalmente en comentaros cuál es nuestra experiencia y nuestro conocimiento sobre la convocatoria de ayudas de la Dirección General de Industria, no siendo nosotros el órgano convocante ni gestor de las mismas, pero os contamos qué es lo que hemos trasladado a los asociados del sector del plástico, pero que es absolutamente extensible a empresas de otros sectores. Como veis aquí, básicamente he dividido el tema en dos. El primero tiene que ver con las ayudas dirigidas a empresas, a pymes. Sabéis que el 7 de abril se hizo un comunicado por la Dirección General de Industria que dejaba sin efecto la convocatoria del ejercicio 2020 para estas ayudas a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de sectores de la Comunidad Valenciana. Los sectores, todos los enumerados en la convocatoria, que los tenéis ahí. Entonces, ¿qué os puedo contar respecto a esto que hemos sabido a través de la Dirección General de Industria y que es lo que hemos comentado a nuestros asociados y es extensible, como os digo, al resto de sectores? Primero, había unas 750 solicitudes que se habían recibido por parte de la Dirección General de Industria de proyectos varios en esta convocatoria. El dejar sin efecto implicaba que todos esos proyectos quedaban descartados. ¿Por cuánto? Por unos 32 millones de euros, y la razón expuesta por la Consellería fue que fue necesario en ese momento redirigir esos recursos presupuestarios de esta convocatoria de ayudas a las ayudas de autónomos que con carácter de urgencia y extraordinario tuvieron que sacar un poco para paliar la situación económica, sobre todo de un sector muy dañado con el COVID, que fueron los autónomos, más incluso focalizados en sector servicios, ¿vale? Entonces, bueno, eso implicó que 32 millones de euros se movieran de esta convocatoria a las ayudas de autónomos. Con todo y con eso, la Dirección General de Industria mantuvimos una conferencia donde el propio conseller nos transmitió la voluntad por parte del Consell de intentar que esta convocatoria no quedara absolutamente desatendida, comprendiendo que a las alturas de año en la que nos encontrábamos, pues ya había habido quizás empresas que habían iniciado la inversión, ¿vale? Entonces, el compromiso de la Consellería y aquellos que a lo mejor fuerais solicitantes de algún tipo de ayudas en esta convocatoria lo sabréis, fue mandar un pequeño cuestionario donde se solicitaba la información a todos estos proyectos para saber en qué grado ya habían acometido parte de la inversión, es decir, ya habían comprometido cierto gasto inversor y por cuánto importe, ¿vale? Para intentar no perjudicar a aquellas empresas que sí que ya hubieran iniciado, ya digo de nuevo, por las fechas a las que estábamos, el proyecto. ¿En qué situación se encuentra ahora? Sé que Consellería está haciendo análisis de esos cuestionarios recibidos por parte de las empresas y había un compromiso que no os puedo decir dónde quedará, sobre encontrar recursos presupuestarios que puedan reubicarse a tratar de dar una solución parcial a esta convocatoria que inicialmente se dejó sin efectos, ¿vale? Eso respecto a las ayudas de empresas. Luego, respecto a las ayudas a lo que se llamarían sectores en general, ¿no? Asociaciones empresariales. Había dos tipos de convocatorias de las asociaciones empresariales. Por un lado, los convenios de colaboración que se habían propuesto por parte de Consellería a 5 sectores: textil, automoción, startups, madera y, en nuestro caso, plástico. Esos convenios se han mantenido. Lo que ocurre es que se nos ha pedido a cada uno de estos sectores que reformulemos el contenido de las acciones de dichos convenios hacia acciones que tengan un mayor valor en un contexto COVID. Sí que es cierto que dentro de esta adaptación de actuaciones orientadas al contexto COVID, también son muy sensibles a pensar que el contexto COVID pasará. Es decir, podemos pensar que 2020 va a ser un año muy marcado por esta circunstancia, pero en cualquier caso, y sobre todo a nivel comercial, a nivel de evolución industrial,
tenemos que seguir pensando en actuaciones que tengan un escenario largoplacista desde el punto de vista de un sector y, por lo tanto, hay muchas actuaciones que no debemos solo pensar en un entorno COVID que esperemos que tenga una dimensión temporal más acotada. El otro tipo de ayudas convocadas a sectores eran precisamente las convocatorias generales de sectores de ayudas a la industrialización para los sectores, para los mismos sectores que se mencionaba en la convocatoria de pymes. Y en este sentido recibimos ayer mismo un comunicado por parte de la Dirección General de Industria que reactiva el trámite administrativo que había quedado suspendido por esta situación y pone de nuevo en marcha la convocatoria, que estará abierta hasta el próximo lunes 11 de mayo incluida, para que aquellas asociaciones sectoriales de los sectores que aquí veis, calzado, cerámico, metalmecánico, etcétera, etcétera, puedan presentar ayudas sectoriales, y aquellas empresas que seáis de estos sectores, pues tenedlo en cuenta de cara a la asociación que os representa. Y creo que por mi parte había poquito más que decir, Sergio. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, yo creo que más o menos de tiempos, bueno, nos hemos pasado un poquillo, pero bueno, vamos a pasar, si os parece, a la ronda de preguntas. Entonces, sí, si queréis activar vuestras cámaras, voy a poner yo... vale, estoy yo ya, creo. Vale, perfecto. Entonces, os voy pasando preguntas, ¿vale? En primer lugar, para Fernando, de área nacional, creo que después lo has comentado en la presentación, pero nos preguntaban si para la convocatoria de retos de colaboración, si había prórroga de oficio por los días del decreto de alarma, por los 54 días, para las justificaciones de las diferentes anualidades. No se te escucha, Fernando, estás apagado. Perdona, ahora ¿no? Sí. Sí, ahora vale. Sí. Muy bien. Nada, sí, está confirmando que efectivamente sí, hay una prórroga de oficio. De hecho, sí que si tenéis algún reto, es importante que os descarguéis dentro de la aplicación del Ministerio, que también están notificando específicamente las prórrogas que se están concediendo para cada proyecto. Pero sí, efectivamente, sí que es una prórroga para todos los proyectos. Sergio, ahora no te vimos a ti. Es que esto de los botones, sí. Tenemos otra para ti y así lo vamos, que es relativa, es algo específica, pero bueno, relativa al programa Neotec. Si todos estos meses, semanas de estado de alarma, ¿cómo pueden afectar a las justificaciones de los proyectos? Fundamentalmente, pues nos preguntan por la convocatoria Neotec. Por algún proyecto que ya se ha justificado y en el cual pues están esperando pues eso, la revisión, certificación, pago. Vale, o sea, ahí en principio CETI está tratando de agilizar al máximo todos los procedimientos en cuanto a las justificaciones de los proyectos. Si tenemos ya un proyecto justificado, sí que es verdad que CETI, pues lo que os digo, está siendo lo más ágil posible y no tendría por qué afectar, porque a efectos prácticos, además ellos lo están transmitiendo, están trabajando al 100%, o sea, aunque están teletrabajando, en principio no debe afectar, y lo que afecta al estado de alarma es la situación de lo que he dicho, de convocatorias que estaban abiertas en el momento del estado de alarma, que se están prorrogando en plazos de presentaciones o de justificaciones. Pero en principio, además, como todas las administraciones públicas, ¿no? Se está trabajando en ese incentivar y promocionar la inyección de dinero. O sea, que cuanto antes se publiquen, pues mejor, ¿vale? Perfecto, muy bien. Vale, pues en tu caso, Javier, tenemos un par de preguntas, fundamentalmente, bueno, de la convocatoria que has comentado de teletrabajo. Nos preguntaban para qué tipo de beneficiarios, si solo empresas, pymes o entidades públicas, por una parte. Y después también, bueno, un caso concreto que, bueno, te lo transmito, que es relativo a si un RP
para facilitar la conexión remota, si sería un tipo de proyecto elegible en esta convocatoria. Vale. Perdona, la primera pregunta, disculpa Sí, que se me... tipo de beneficiarios. Si entidades públicas o de investigación, si Bueno, son no, vamos a ver. Como hemos comentado, es verdad que lo que hemos querido con esta convocatoria es utilizar unas bases reguladoras y asistentes para dotarla de celeridad en cuanto a lo que es lanzarla, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido nos hemos apoyado en las bases reguladoras, el apartado de Digitaliza, del programa Digitaliza, y por tanto el tipo de beneficiario que contempla es PYME. Además, esto está cofinanciado por fondos europeos, el eje prioritario de PYME. Entonces, el tipo de beneficiario es exclusivamente pymes, y dentro de esta sí que hay unos CNAEs detallados. Está el CNAE de 10 a 30, o sea, pymes y proyectos que se desarrollan su actividad dentro de los CNAEs contemplados en la convocatoria. En este caso están los de manufactureras de 10 a 33, pero también hay otras secciones. Entonces, lo mejor es consultar la convocatoria. Pero ya os digo, tamaño PYME. Y luego, en cuanto a lo que es el contenido del proyecto, si un RP sí o no, vamos a ver, aunque el programa se llama Digitaliza Teletrabajo, no es un Digitaliza al uso, como el que ahora está en proceso de evaluación. El objeto del programa es impulsar el teletrabajo. Ahora bien, que para impulsar ese teletrabajo implique incorporar soluciones técnicas, tecnológicas, que puedan ser un RP, que puedan ser un CRM, que puedan ser PLCs, que pueda ser comercio electrónico. Es decir, sí, pero siempre que todo esto lleve consigo minimizar o eliminar lo que es la actividad presencial, es decir, que aporte una actividad remota. Hay que preparar la propuesta, no se puede decir que sí, yo no puedo contestar ahora que sí a un RP en concreto. Un RP en concreto, desde luego, no sería elegible. Para eso está Digitaliza, pata negra, podríamos decir, ¿no? Digitaliza teletrabajo es otra cosa. Pero bueno, estamos abiertos a que cualquier consulta específica nos la planteéis a IBACE, porque la gente está pues como trabajando al mismo ritmo que lo estábamos haciendo antes. Muy bien, gracias, Javier. En tu caso, Elena, relativo a la ABI, luego nos preguntan relacionado con los proyectos del 2019 que ya se han justificado, y nos preguntan acerca de, bueno, un poco también similar a la pregunta antes de Neotec, ¿qué pasa con los plazos de certificación, revisión de proyectos? Muy bien. A ver, nosotros una vez revisamos las justificaciones, siempre hacemos una visita de verificación para todos los proyectos. Entonces, ahora mismo no se han podido hacer las visitas de verificación. De hecho, había proyectos que estaban ya revisada la parte administrativa y únicamente quedaba el paso de esa visita de verificación. Al producirse el estado de alarma, suspendimos todas esas visitas, que algunas estaban agendadas, y entonces estamos a la espera de recuperar la normalidad y poder hacer esas visitas que se irán pactando con las entidades, y la intención es poder hacerlas lo antes posible, y en cuanto se hagan esas visitas de verificación ya es muy rápido los siguientes pasos para poder llegar al pago. ¿Vale? Entonces sí que queremos pagar por supuesto, durante este año, pero no sé cuándo va a poder ser. También es cierto que ahora la prioridad es evaluar los proyectos del 20 antes que revisar las evaluaciones del 19. Entonces, vamos compaginando las dos cosas en la medida que podemos, pero prioritario resolver las solicitudes del 20, y a continuación retomaremos esas justificaciones del 19, con visitas incluidas y necesarias. Perfecto. Presenciales, interpreto, ¿no? Presenciales. Veremos si esto se alargará ya más de la cuenta. Se buscarían medidas, pero en principio presenciales. Perfecto, gracias. Vale, Cristina, en tu caso, pues bueno, hay varias preguntas de la convocatoria que se anuló en su día, esta idea y esta intención por parte de la Consellería de recuperar parte de estas inversiones, si se conocían pues los plazos o algo más acerca de esas posibilidades que se pueden abrir para estos proyectos. A ver, la verdad que de momento no. De momento, por lo menos, no se ha manifestado de una manera oficial. Lo que sí ya nos transmitieron es que iban a ser especialmente sensibles, como he mencionado, al tema del compromiso de gastos ya incurrido. No tenían tampoco demasiado claro qué
información, qué documentos le iban a pedir a la empresa para que pudiera acreditar tal circunstancia. Y luego se iban a tener también en cuenta, por solicitud de algunos sectores, circunstancias como, por ejemplo, una empresa afectada por el DANA, esas otras circunstancias colaterales que también podían afectar sensiblemente a la necesidad más imperiosa que tenía ese proyecto de ser llevado a cabo por la empresa. De momento no nos han dicho plazo y tampoco conclusiones generales sobre cuál ha sido el alcance de analizar esa información recibida a través de cuestionarios, porque la inquietud de Consellería era ver de cuánto estamos hablando si analizamos aquellos que ya hubiesen emprendido gasto, o sea, ya hubieran comprometido gasto, para saber en qué medida esa era una cantidad asumible de extraer de otras partidas presupuestarias o era una cantidad no asumible y por lo tanto pues tendrían que ir a soluciones de tipo subvención parcial, reducir la intensidad de la ayuda, cosas así. Pero de momento no hay ni plazos ni conclusiones definitivas. Sorry. Perfecto, nada, gracias. Vale, tenemos una casi última pregunta para Javier relacionada con la convocatoria nueva que has comentado de innovación de producto, tal. Nos preguntan si va a estar también enfocada solo a pymes o si van a poder optar grandes empresas. Vamos a ver, la que anunció el conseller Rafael Climent hace unas semanas, efectivamente, va a estar enfocada a pyme, manufacturera, ¿vale? Con actividades encuadradas CENAES 10 a 33. Va a ser una convocatoria que pone el foco en lo que es innovación de producto para combatir de alguna forma la emergencia sanitaria y preparar pues bueno, nuevos productos de cara a futuro en el nuevo contexto en el que nos vamos a tener que desenvolver. Según anunció el conseller, estará dotada con unos 5 millones de euros y realmente hemos optado por la misma fórmula que con Digitaliza Teletrabajo. Aprovechar las bases reguladoras donde se define la actuación InnovaProd, que es la actuación de innovación de producto, y ajustar, matizar y adaptar un poco a lo que es la necesidad que tenemos ahora. Será una convocatoria basada en minimis y en ese sentido nuestras bases reguladoras ya acotan el tipo de empresa al que se dirige el programa y por tanto no hemos podido ampliar el espectro a gran empresa. Entonces, nuestro foco es pyme y manufacturera. A futuro, ya veremos, ya tendremos un poco lo que ha comentado Cristina antes, también es cierto, es decir, tenemos que, aparte de estas medidas que han surgido ahora muy concretas para el actual escenario de emergencia, hay que trabajar en medidas a futuro. Por supuesto, la innovación en la I+D y la digitalización son pilares clave para la mejora competitiva de empresas, pero también es cierto que igual habrá que perfeccionar las medidas ya existentes pues con temas ya más de orientación estratégica de las empresas, etcétera, etcétera. Es decir, sufrirán modificaciones y ajustes, pero bueno, y también ahí puede entrar pues desde que contemplemos proyectos más de tipo cooperación, en medidas que ahora son individuales o veamos a ver si hay cabida para otro tamaño de empresa dentro de las medidas. Pero bueno, lo que está previsto para la inmediatez de que se pueda convocar en breve, en la semana que viene, por ejemplo, es pyme y manufacturera. Perfecto, muy bien, gracias Javier. Bueno, tenemos alguna pregunta también relacionada con si vamos a compartir las presentaciones, sí, o si enviaremos un correo tras la finalización del webinar con todas las presentaciones de cada uno de los ponentes y con el vídeo del webinar. Y bueno, son 12:39, yo creo que bueno, más o menos nos hemos ajustado bastante. Así que nada, daros las gracias a Cristina, Elena, Javier y Fernando por participar y a todos los que aún quedáis ahí, que sois bastantes, por el interés mostrado. Gracias a todos y a seguir bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.